Dragon Eclipse, un juego publicado en el año 2025 por Awaken Realms, cuyos autores son, chuleta, que son polacos, Andrzej Witwiecki, Kamil Ciesla y Wojciech Frelich, o más o menos esos son los nombres de los autores. ¿Qué es esto de Dragon Eclipse? Pues es un juego en el que vamos a adentrarnos en una aventura, en realidad, donde vamos a adentrarnos en un mundo fantástico, digamos, inspirado un poco en el mundo de Pokémon, o en las cosas parecidas al Pokémon, donde vamos a tener unas criaturas parecidas a los Pokémon, que en este caso se llaman Mislings. Nosotros vamos a ser entrenadores de estos Mislings, y los vamos a llevar, y con ellos vamos a enfrentarnos a otros Mislings, y vamos a tratar de resolver pues una historia, no quiero revelar mucho, que va ocurriendo durante el juego. El juego tiene una ambientación juvenil, un poco lo que estoy diciendo con la analogía de Pokémon, y trata con esa historia trata de desarrollar un mundo de aventura de fantasía. El juego está bastante bien construido, de hecho tiene mecánicas que a mí me han parecido al menos sorprendentemente inteligentes, bien hechas, y se divide en dos partes. Una primera parte que puede ser la parte de exploración, donde vamos a explorar diferentes localizaciones en diferentes mapas, y en algunos momentos pues tendremos combates, donde nos vamos a enfrentar con nuestros Mislings a otros Misling, y algunos de ellos los podremos capturar y entrenar para llevar con nosotros. Como veis, muy parecido a Pokémon. Bueno, yo creo que con esta pequeña introducción es suficiente. Por cierto, el juego es un juego, como he dicho, publicado por Awaken Realms, pero en español ha sido publicado por Devir. Y como nota, que yo sepa, siempre se le achaca a Devir que hay erratas y demás. Es un juego que tiene mucho texto y que yo sepa, o al menos yo no he sido capaz de detectar ninguna errata. Así que, bueno, supongo que las cosas a veces salen bien y a veces pues no salen tan bien. Y en este caso yo creo que han salido bastante bien. Bueno, vamos a echarle un vistazo al juego y a los componentes, cómo funciona, y después hablamos un poquito más. Estas que estáis viendo aquí son las cartas de objeto. Son unas cartas pequeñitas. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que cada una de ellas tiene una habilidad que vamos a poder usar normalmente una vez por partida, y una vez usarla descartaremos la carta. Pero también tienen una cosa arriba a la izquierda que es un número que vamos a usar para resolver algunas de las situaciones cuando tengamos que hacer una prueba. ¿Veis? Por ejemplo, este tiene un 1, y además algunos tienen ese símbolo de una especie de un ojo que también va a tener importancia al resolver esas pruebas. Luego lo veremos. Vale, estas serían las cartas de objeto. Porque hay otro tipo de cartas, que son estas, que son las cartas de equipo. Vamos a ver ahora estas cartas de equipo. Pues estas son las cartas de equipo, y las cartas de equipo vamos a ver algunas como ejemplo. Pues también tienen habilidades, y a veces también tienen símbolos, como estos que veis aquí. Esos símbolos nos van a servir también a veces para las pruebas. Podemos utilizar la habilidad de la carta, si es que lo tiene, o el símbolo que nos aparece en la carta. Y como veis, a veces el que haya dos símbolos pues puede tener su importancia, porque va a haber algunas pruebas que si tenemos dos símbolos, dos antorchas por ejemplo, pues nos van a dar alguna ventaja. O tenemos una rueda, o una cuerda, o un muslo de comida, o lo que sea. Con lo cual estas cartas tienen, por un lado, su habilidad abajo, las que lo tienen, porque algunas no lo tienen, y sobre todo los símbolos. Como veis, muchas veces las que tienen varios símbolos pues no tienen habilidad abajo. De estos objetos de estos no hay que confundirlo, estos son cartas de equipo, y estos vamos a poder tener dos, objetos podremos tener tres. Bueno, vamos a ver alguna cosa más. Aquí estáis viendo algunas de las fichas que vamos a utilizar en el juego también. Tenemos pues las 6 fichas que vemos aquí, que son las 6 fichas de los elementos. Tenemos agua, fuego, tierra, aire, oscuridad y luz, que son además los que corresponden a los 6 elementos de los que puede haber Mislings de ese tipo. Y luego tenemos las fichas de esencia y las monedas. Fichas de esencia van a ser importantes porque nos van a permitir conseguir algunos Mislings, conseguir entrenar algunos Mislings si no lo hacemos a través de un combate. Y nos van a dar de recompensa al final de algunos de los escenarios, o en algunos momentos podemos conseguir esas fichas de esencia. Y en cambio las monedas pues también, sobre todo las vamos a conseguir en los escenarios. Las monedas en algunos momentos nos van a permitir comprar objetos o equipo también. Vamos a ver alguna cosa más. Bueno, pues estoy viendo ahí las figuras que vienen. Estas son las figuras más pequeñas que vienen en esta caja. Veis que tiene un hueco abajo porque eso es para los stretch goals del Kickstarter, que yo no tengo. Es un juego que he comprado en tienda. Tenemos pues todos esos, veis un montón de
de muñecos. Este, por ejemplo, de aquí es el que yo he utilizado para el Aisling, la cría de Aisling, que es la que yo he utilizado en mi campaña. A ver. Pero estos son la mitad, porque tenemos aquí al lado pues otra bandeja de figuras con figuras más grandes. La verdad es que son figuras bastante espectaculares. Vale, pues ahí tenéis las dos que vienen en el juego que se compra en tienda. Sé que hay alguna expansión con más cosas, con las figuras de los Stretch Goals, que vendrán con sus cartas correspondientes también. Bueno, pues para que veáis el contenido de la caja. Aquí estáis viendo las cartas de uno de los Mislings, en este caso una cría de Emberlin. Y todos los Mislings tienen las mismas características. Tienen aquí arriba el elemento al que pertenece, en este caso es de fuego. Tenemos la defensa contra magia o contra ataques a distancia, la defensa contra ataques físicos, que es la que tiene el escudo con otro escudo, la que tiene la estrellita es la defensa contra magia o contra ataques mágicos, vamos a decirlo así. El corazoncito son los puntos de vida que tiene, en este caso tiene 14. Las espadas representan el valor de ataque, en este caso tiene ataque 4. Y el pie significa el movimiento, en este caso mueve 2. Tiene también una carta con una habilidad especial, que esta la tiene cada uno de los Misling, tiene su habilidad especial. En este caso se llama Nova Ignea, nos cuesta 8 puntos de energía y lo que hará será infligir 6 daños mágicos, por eso veis que tiene la estrellita, a un alcance de 3. Esto lo vais a ver cuando veamos el tablero de combate. Y luego esta carta de aquí es la carta con la cual vamos a poder intentar amaestrar este Misling. En este caso nos dice que 3 pasos tenemos que recorrer. Nos dice, por ejemplo, que tenemos que no mostrar dolor, sufrir al menos un daño por quemadura, tranquilizarlo, la cría de Emberlin tiene que tener 4 puntos de vida o menos, y usar tu habilidad especial en una casilla con ese símbolo. Si cumplimos esos 3 pasos en orden, pues ganaremos el combate y conseguiremos además amaestrar la cría de Emberlin. Es decir, la añadiremos a nuestro grupo para poder usarla más adelante. Bueno, y vamos a ver ahora las cartas que vamos a usar normalmente en combate, cuando utilicemos nuestros Misling para combatir, que son las cartas en las que se va a hacer la parte de creación de mazo que tiene el juego. Aquí estáis viendo algunas de las cartas que vamos a usar en los combates. Tenemos aquí, por ejemplo, estas dos que son de la cría de Emberlin. Cada uno de los Misling tiene 6 cartas propias que solo puede utilizar él y que podemos incluir cuando hagamos nuestro mazo. Tenemos que meter mínimo 3 y podemos meter hasta 6 de ellas. Normalmente son 3 cartas y tenemos 2 copias de cada una. Y luego tenemos estas cartas que veis que tienen una S, significa que son las cartas iniciales. S de starting en inglés, de comienzo. Hay otras que vamos a ir consiguiendo poco a poco según vayamos avanzando en el juego. Y ahí está la parte que, insisto, que llevo diciendo todo el rato de construcción de mazos. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues, por ejemplo, tenemos cartas que nos van a permitir atacar. Atacar es hacerle el daño equivalente a nuestro valor de ataque a un Misling enemigo que se halle adyacente al nuestro. Mover, pues mover nuestra cantidad una cantidad de espacios igual a nuestra velocidad. Parpadeo, en este caso pone parpadeo 2, significa que podremos teleportarnos hasta 2 espacios de distancia. Es un movimiento, pero como una teleportación. Una casilla que tiene que estar vacía. Algunas cartas como esta, pues por ejemplo, tienen 2 acciones. Ataca -1, significa que atacas haciendo un daño menos del valor que tengas de ataque y luego se mueve. Esta, por ejemplo, pues dice, inflige 3 de daño mágico, alcance 3. Y luego te dice, puedes gastar 2 de energía para activar. ¿Qué es activar? Activar, como veis, esta carta pone activa. Activar es utilizar la habilidad de otra carta que tengas delante. Cuando veáis el combate vais a ver que vamos a tener una serie de 4 cartas normalmente. Y vamos a escoger una. Al escoger esa vamos a conseguir ganar fichas de energía. Cuando activamos podemos utilizar la habilidad de la carta, pero no ganaremos los puntos de energía. Tenemos luego, por ejemplo, esta carta de aquí que nos dice gana 1 de energía. Ganaremos 1 de energía, aparte de la energía que haya en la posición en la que esté la carta. Y luego además veis que tiene una parte que está aquí metida en una especie de recuadro, que tiene un +2 en defensa, +2 un escudo. Significa que nos da 2 puntos de armadura. Cuando la carta esta la usemos y se quede en la parte de arriba del mazo de descarte, nos va a dar ese bono, siempre que esté en la parte de arriba. ¿Veis? Como veis, bueno, no quiero entrar en detalles porque no es la idea, pero que como veis, cada carta puede tener muchas habilidades y muchas cosas distintas y
Y estas son las cartas más sencillas, pues las cartas iniciales que vamos a tener. Y la combinación y saber cómo usarlas en cada momento es donde está una de las cosas realmente interesantes del juego, divertidas y que son un reto. Aquí estáis viendo el libro de aventura. Este es el libro principal del juego. Este libro ¿qué es lo que trae? Pues trae todas las entradas, numeradas y con una letra delante, a través de las cuales vamos a seguir la historia, nos va a llevar la historia. Nos va a ver estos libros en los que en cada historia nos puede dar algunas opciones, cada una de las entradas, y nos va a guiar a otra entrada o alguna acción. ¿Vale? Como vais viendo, pues por aquí nos va diciendo todo. Está dividido en capítulos, cada capítulo comienza con una letra. Este sería el tercer capítulo, o el capítulo C, porque en realidad muchas veces los capítulos no tienen un orden definido. Tú tienes capacidad de decisión de qué capítulos haces antes o qué capítulos haces después. Este capítulo F, aquí tenemos el capítulo I. Como veis hay ilustraciones. Las ilustraciones a veces tienen su interés el qué es lo que nos muestran. Suele tener interés qué es lo que nos muestran y diferentes momentos de las cosas que van pasando en la historia. Bueno, no quiero haceros mucho spoiler, así que os mostraré poco, pero si quiero explicaros bien el juego o mostraros el juego tengo que enseñaros cosas, ¿vale? Pues eso sería el diario de aventura. Normalmente el diario de aventura va a ser el que nos va a llevar a las diferentes cosas que van a pasar en el juego. Una de las cuales es que vayamos a una localización y en esa localización podamos hacer una exploración. ¿Y eso dónde lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en otro cuadernillo que se llama el libro de exploración, que os lo voy a enseñar ahora. Este es el libro de exploración que se va a abrir y al abrirse pues vamos a tener diferentes localizaciones. Normalmente tendremos una localización, en este caso aquí estáis viendo dos, pero esta por ejemplo que es la localización inicial, que es el pueblo donde vamos a salir, que es Kaerberg, pues sería pues, por ejemplo para haceros el ejemplo me puede valer. ¿Qué es lo que vamos a tener en estas localizaciones? Pues vamos a tener una serie de entradas que como veis hacen referencia a una entrada del libro que hemos visto antes, del libro de aventura. Nosotros vamos a poder hacer, cuando tengamos una aventura, vamos a tener esto de aquí, vamos a tener el libro, vamos a tener una ficha de tiempo que nos va a indicar dónde la ponemos, normalmente en el 2, en el 3, y vamos a tener también una carta de secreto, un secreto que nos va a indicar cuál que vamos a poner aquí, que será un evento, que cuando esta ficha de tiempo llegue aquí se desencadenará esto de aquí, que no sabremos qué es lo que hay. Cada una de estas localizaciones que vemos por aquí, vamos a poder acceder a ellas. Digo, por ejemplo, voy a ir a la A29, pues me iría en el libro de aventura a la entrada A29, leería qué es lo que pone ahí y seguro que pusiera ahí, pues podría seguir explorando. A veces me va a decir que el tiempo pasa, cuyo caso bajaría aquí el reloj, a veces no pasará el tiempo, a veces me va a dar opciones, a veces puede pasar que me bloquee un sitio, a lo mejor me dicen, pues bloquea el A3, con lo cual le pondré una ficha aquí, de manera que este sitio no puedo entrar en él, porque ha ocurrido algo. O puede pasar también que me diga que ponga una ficha con una letra A o una B en uno de estos círculos. Me dice, pues pon una letra B en el 3. Pues yo pondré esta ficha aquí. Significa que algo ha ocurrido que el juego va a identificar como una B en esa posición. Estas fichas las hay del lado A y del lado B. Y cuando alguna entrada te lo indique, le vas a poner. Eso normalmente va a ser un indicativo de que algo ha sucedido, que va a cambiar la historia o que va a hacer evolucionar la historia. De manera que, de una manera bastante sencilla y bastante inteligente, me parece a mí, pues con pocos elementos van consiguiendo que la narración vaya avanzando y tenga la sensación de que la historia evoluciona y que la historia avanza. Lo cual pues ya es un logro de por sí mismo, siendo en este caso es una historia bastante, voy a decir sencilla, pero no sencilla, digamos que es un poco esquemática, un poco como si fuera un juego o una película para, digamos, niños adolescentes, porque es un poco la historia tiene que ver con él. Muchas de las cosas que ocurren aquí podríamos asimilarlas a cosas parecidas a Pokémon. Digamos, todo el juego, digamos, tiene un aire a inspiración de Pokémon. Entonces, digamos que no son cosas realmente muy trágicas o muy negras, aunque hay claros y oscuros. Pero bueno, esto sería cómo se desarrolla aquí en algunos de los escenarios os voy a mostrar uno diferente, por ejemplo este es el pueblo, pero por diferentes eventos que van a pasar, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, van a pasar luego, pues el pueblo sufre un terremoto. Y ahora os voy a enseñar cuando luego volvemos a actuar con el tablero del pueblo. Como veis aquí, este sería el mismo pueblo, pero como veis algunos de los edificios han caído y ha sufrido ha habido un terremoto. Bueno, tenemos que ver qué es lo que ha pasado, qué consecuencias ha habido, será un poco, la historia se va desarrollando. Entonces el capítulo C, el que hemos visto antes era el capítulo A, que es el primero, el C pues puede ser el segundo, puede ser el tercero. Y
¿Por qué os muestro esto? Porque a veces también, cuando preparamos, nos dice, pues saca el tablero 4, que sería este. Coloca el tablero de aventura número 4. Y te puede indicar cosas. Te puede decir, pues pon el reloj en el número 3, o en el número 2, o en el 4, o en el 1, el que sea. Y te puede indicar cosas. A veces ahí te dice, pon cartas de secreto. Por ejemplo, aquí tenemos estas dos cartas de secreto, la 28 y la 29, que corresponden aquí. Entonces, dice, pues ponlas ¿cómo las colocas? Pues, por ejemplo, esta de aquí es una que va aquí. ¿Veis que corresponde? El dibujo se cuadra con lo que hay aquí abajo. Pero pasamos de tener la entrada la C42 disponible a tener la C92. ¿Por qué? Porque algo ha ocurrido, algo hemos hecho que va a hacer que pongamos esto. Y esta otra, por ejemplo, aquí también. En este caso puede pasar que esto esté así, o puede que no esté en las cartas. Y te dice, pues a lo mejor pues empieza con una A en el 3. Podría ser este el comienzo. De manera que lo que quiero que veáis es que con 4 elementos, con 4 cosas realmente bastante sencillas, el juego consigue que tengas la sensación de que la historia va evolucionando, que tus decisiones también tienen importancia, y que lo que tú hagas o no hagas se puede ver reflejado en las cosas que pasen en los escenarios de aventura, de descubrimiento. Vale. Normalmente cuando esta ficha llega de aquí al secreto, se da la vuelta al secreto y el secreto desencadena algo que puede desencadenar el final de la exploración. Muchas veces pues aquí te dice, pues ve al guión, al número tal, aquí dice vete al F43 porque esta carta corresponde a otro capítulo, le he puesto ahí solo para mostraros cómo va. Te indica un sitio y en ese sitio te dice algún texto y muchas veces te dice, bueno, pues vuelve a colocar el evento en su sitio y ponlo en el 3. Digamos, te da algo más de tiempo, pero ya quizás si lees el evento te das cuenta de que si se repite una segunda vez, pues ya se puede desencadenar alguna otra situación, o hay un nuevo terremoto, o aparece algo, o se acaba la aventura, o lo que sea. De manera que tienes un cierto control de la situación, o puedes imaginar qué cosas pueden pasar, pero no en todo tienes control. Es importante el tema de ir poniendo las fichas, las A's, las B's, nunca sabes si la A es buena, la B es buena, no lo sabes realmente. Y esto hace que la exploración sea interesante y que la historia vaya evolucionando. Y que tengas, sobre todo, insisto mucho en eso, que tengas la sensación de que la historia evoluciona y que las decisiones tuyas van afectando. Una cosa que puede pasar a veces aquí cuando haces una aventura es que una de las entradas te conduzca a un sitio donde tienes que realizar una prueba. ¿Qué es esto de una prueba? Os lo voy a enseñar. Aquí tenemos el libro de aventuras y esto de aquí abajo sería una prueba. La voy a poner más de cerca para que lo veáis cómo se resuelve esto y cómo va a ser esto. Bueno, pues aquí estoy viendo la prueba. En este caso estamos buscando algo, creo que es una tienda o algo así. Esto es del primer capítulo para intentar hacer el menos spoiler posible. ¿Cómo se realizan estas pruebas? Pues vemos aquí que tiene unos rangos de números, 5 o menos, 6, 7, 8 o más. Y además vemos unos colores. Normalmente el color verde más oscuro es, digamos, el resultado óptimo. En este caso sería el 7. El 6 sería un resultado bueno, pero no el mejor, porque además vemos qué es lo que nos va a dar. Esto lo vamos a ver. ¿Cómo vamos a resolver la prueba? Bueno, vamos a resolver con las cartas de objeto. Las cartas de objeto que hemos visto antes al principio. Y vamos a ir sumando el número. Vamos a sacar las cartas que queramos, pero tendremos que aceptar lo que nos saca. Entonces, por ejemplo, queremos resolver esto y tenemos que intentar llegar al 7. Pues sacaríamos la primera carta. Bien, y tenemos un 2. Pues 2 puntos. Sacamos otra carta. 3. Van 5. Tenemos que tener cuidado porque si ahora sacáramos un 3 más nos pasaríamos. Pero evidentemente hay que seguir. Un 1. 6. Pues aquí ya tenemos la decisión. ¿Queremos este resultado que nos da algo interesante o queremos ir al otro realmente? Pues normalmente vas a querer ir al 7, pero bueno, tienes que decidir porque aquí como te pases 2, como salga un 2 o más, nos pasamos. Entonces tienes que decidir qué es lo que... Aquí, por ejemplo, con el 6 dice, encuentras algunas baratijas antiguas que pueden valer algo. Dice, gana un objeto, que es una carta de estas, y continúa la exploración, es decir, vuelves al mapa. Pero en cambio ahí abajo pues pasan más cosas, porque colocas un marcador A en la casilla 3, que probablemente puede ser lo que nos interese. Entonces venga, pues voy a arriesgarme. Un 3, pues nos hemos pasado, nos vamos al 8 y ocurre lo de abajo. ¿Vale? Bloquea el guión a 51, un sitio donde no podemos entrar, pasa el tiempo, gasta una antorcha. Si tenemos una antorcha, esas son cartas que, ves aquí nos dice que tenemos algunas cosas. Nos dice, por ejemplo, que cada vez que salgan 2 ojos, pues va a pasar el tiempo. O cada vez que tenemos una antorcha podremos hacer algo. O a veces hay algún otro tipo de cartas que podemos... Esos son
iconos que podemos tener en las cartas de equipo, no en las de objetos, son las cartas de objeto, pero no las de equipo. Pero bueno, esta sería, digamos, la fórmula, la forma en la que el juego resuelve cuando hay una prueba de azar. Puedes tener algunas cartas que te dan cosas, por ejemplo, si os fijáis aquí hay alguna carta de estas, por ejemplo esta de aquí, te da una ventaja cuando haces una prueba. Dice, descarta las cartas robadas que tengan un ojito, por ejemplo. O sea, alguna de estas cartas, si las tuviéramos, no al robarlas aquí, si las hubiéramos conseguido como objeto, como por ejemplo aquí que nos dice ganar un objeto, podríamos usarlas para las pruebas. Igual que si tenemos alguna carta de equipo que también lo haga. Tenemos un límite de cartas de objeto, que son 3. Tenemos un límite también de cartas de equipo, que son 2. Pero bueno, como veis, esto le añade un extra a la exploración. Y una vez hecho esto, pues seguiríamos explorando, es decir, regresaríamos al tablero de exploración. Volveríamos al tablero de exploración y continuaríamos. A lo mejor haríamos seguiríamos las órdenes. A lo mejor dice, descarta la carta del secreto número 29. Pues quitaríamos esta carta y quedaría esto otra vez como estaba. Me lo estoy inventando, no lo sé, pero pueden pasar esas cosas. O te dice, pon una ficha B en el número 4. Pues pondrías aquí esta ficha. Continuaría la exploración hasta que decidieras dejarla o hasta que la ficha de tiempo, normalmente por la ficha de secreto que revelas, por la carta de secreto, te indique que la exploración se ha acabado. Y esto sería como se realiza la exploración. Y hay veces que te puede llevar incluso a otro mapa. Alguna de estas entradas puede decir, pues vete en lugar del 4, vete al mapa número 6 y continúas y desde el 6 te lleva a otro. Digamos que pueden encadenar, pueden pasar muchas cosas. Y eso está bien porque nunca tienes una seguridad exacta de a dónde te va a conducir nuestras exploraciones o estos tableros de exploración. Y esta es una de las cosas que te ocupan una parte del tiempo del juego. Y la otra son los combates. A veces en la propia exploración puedes derivar a un combate o a veces vas directamente a un combate por una entrada que sin llevar... Aquí siempre las entradas te las van a dar siempre... El libro de aventuras es el que te va a decir, pues aparece un combate o realiza un combate o lo que sea. Pero también muchas veces pueden ser las propias entradas de una exploración. Aparte del libro de aventuras, otra de las cosas que incluye el juego es esta hoja de estados. Es una hoja donde vamos a ir marcando pues algunas de las casillas según nos indique en el libro de aventuras. Y esta va a ser otra de las formas que tiene el juego de ir registrando las decisiones y las consecuencias de las decisiones que hemos ido haciendo durante el juego, marcando diferentes estados en esta hoja. De manera que podríamos, pues a lo mejor, cuidado en ruinas, pues 1, 2, 3 o 4. Dice, marca cuidado en ruinas 3. Pues marcarías en la casilla 3 de cuidado en ruinas, pondrías ahí una crucecita o un círculo o algo marcándolo. De manera que eso le va a indicar al juego, pues a lo mejor una decisión que has tomado o una situación que ha ocurrido. De manera que quede registrada y el juego sea capaz de reaccionar también a esa decisión que nosotros hemos tomado. Todo esto hace que el juego se sienta vivo, te sientas incluido en la historia, y eso la verdad es que ayuda mucho a la sensación de inmersión en la historia y en el juego. Esto que estáis viendo aquí es el libro de combates, digamos, donde van a estar los escenarios de combate, y al abrirlo lo vais a ver que hay pues diferentes arenas, diferentes sitios donde vamos a realizar los combates. Son todos bastante similares. Este es el 1, este sería el 1 para 2 jugadores, no hay mucha diferencia, salvo algunos de los símbolos. Y como veis aquí y aquí, pues están los espacios donde van a colocar los jugadores las cartas. Esto es para un jugador aquí, otro jugador aquí, esto es cuando juegan dos jugadores uno contra otro. Pero en cambio, si jugara solo un jugador, pues utilizaríamos este. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo voy a poner aquí para que lo veáis. Aquí esta es la arena donde va a estar el combate y aquí se van a colocar las cartas de los jugadores. Voy a desplegar cómo sería el comienzo de un combate para que veáis cómo funciona, pero lo voy a decir muy por encima. Ya sabéis que yo no me gusta hacer tutoriales y no pretendo ser un tutorial, pero sí que os dais una idea de cómo funciona el juego. Y eso es lo que voy a tratar de mostraros aquí en esta arena. Aquí estáis viendo lo que sería el despliegue de una arena, de un combate. En este caso pues tenemos el Misling con el que vamos a empezar, que es este de aquí, que es una cría de Emberlin, es uno de los dos que podemos coger al principio de la partida, y nos vamos a enfrentar con este de aquí, que es un Golomo. El Golomo está aquí, como veis es un Misling de tierra, este color verde y este símbolo significa que es de tierra, y la cría de Emberlin es de fuego. Como veis hay mucha relación con el tema de los Pokémon, que también cada uno de los animales pues tenía asociado, cada una de las criaturas de Pokémon, animales, tenían asociado un elemento.
la inteligencia artificial que va a dirigir a nuestro enemigo va a ser a través de esta carta de aquí y de estas cartas de amenaza de aquí. Estas cartas van a estar dadas la vuelta y vamos a ver el símbolo que se ve. Y ese símbolo aquí nos va a indicar que es la acción que va a realizar el contrario. Esa es, digamos, la forma normal de jugar. Puedes jugar también con las cartas dadas la vuelta. Y esto aumenta algo en la dificultad porque no ves qué acción va a realizar. Pero bueno, en principio te dicen que lo hagas así. Estas son las únicas cartas que le he puesto funda porque son unas cartas que se usan mucho. Y tenemos aquí, como hemos visto antes, las cartas de los Mizling. Pues en este caso el Golomo tiene 24 de vida, ataca, hace 2 daños al atacar y tiene 1 de movimiento. Hemos puesto también en cada uno de las arenas, les vamos a poner una carta de terreno que va a marcar algunas de las cosas que pueden pasar aquí. Para este ejemplo la voy a ignorar, pero simplemente que sepáis que existe. Y también en la carta de inteligencia artificial nos va a indicar cómo se construye el mazo. En este caso son 2 cartas de cada uno de los 3 tipos de símbolos que hay, que nos lo dice aquí lo que ves ahí, la carta. Y también nos indica la posición de la habilidad especial. Que esto es importante porque es un ataque especial que realiza a los enemigos cuando una carta llega aquí. Es decir, en este caso lo va a hacer en su tercer turno. Y en cambio nosotros vamos a jugar con un mazo de cartas, como hemos visto antes las cartas con las que comienzas. Esto es un juego en el que tiene una gran parte de deck building, de construcción de mazo. Y es este mazo el que vamos construyendo. Vamos consiguiendo nuevas cartas, vamos metiéndolo. Y dependiendo del tipo de Mizling que tengamos, vamos a poder meter unas cartas u otras. Es decir, en un Mizling, en este caso como de fuego, pues podemos meter cartas de fuego. A veces los Mizling pueden tener alguna habilidad de otro tipo de elemento, con lo cual le puedes meter alguna carta de otro elemento también, pero depende del Mizling en concreto que sea. En este caso todos son de fuego, solo pueden meter cartas de fuego o cartas que no tengan ningún símbolo de un elemento asociado, que son las que están aquí, que son las cartas de inicio. Lo que se haría es colocar aquí las cartas iniciales y que robaríamos 4 cartas y se pondrían aquí. Lo voy a hacer muy sintético, no voy a enrollarme mucho con la explicación, pero bueno, para que lo veáis. Vale. Entonces, siempre comienza jugando el jugador, nosotros, y lo que hacemos es escoger una de estas acciones. Al cogerla, vamos a realizar esa acción y vamos a ganar esos puntos de ahí que es energía, que van a ser fichitas que vamos a coger. Esto es importante porque con estas fichas de energía, con estos tokens plásticos, vamos a poder realizar algunas de las habilidades especiales que tenemos aquí. En este caso, tenemos las de fuego, con un punto podemos movernos, hacer una acción de movimiento, o una de prepararnos, que es descartar una carta y robar otra carta. Esto es algo común a todos los elementos. Y luego hay una acción especial, en este caso del fuego, que esta es diferente en cada elemento, que en este caso es, gastándonos 5, se llama furia y podemos realizar un ataque. Los ataques, cuando no ponen nada, se supone que son ataques adyacentes, a una zona adyacente, a un espacio adyacente. Y tenemos aquí una especial de este Mizling, de la cría de Emberling, que gastándonos 8, inflige 6 de daño a alcance 3, a 3 de distancia. Pero ni tenemos que gastarnos 8, ni más ni menos de las fichas. Vale, entonces voy a hacer un par de turnos de ejemplo, simplemente para que lo veáis. Pero esta parte tiene también bastante gracia. La parte que os he enseñado antes de ir haciendo la aventura en el libro de aventura es divertida, es interesante. Un poco sencilla, un poco quizás pensada para niños o para adolescentes. Pero esta parte es también divertida, el ver cómo consigues el derrotar al Mizling siguiente. También hay muchas veces que en este caso no lo he puesto, pero puede haber una carta más aquí que te permite derrotar y entrenar a ese Mizling. Es decir, podrías conseguir, es la forma en la que consigues que un Mizling al que te enfrentas se una a tu equipo. Tienes que derrotarlo, entonces hay una serie de condiciones que tienes que cumplir. Normalmente de 2 o 3 pasos, bajarle mucho la vida y luego alguna otra cosa dependiendo del Mizling. Y eso también puede ser interesante a la hora de decir, oye, pues me vendría bien tener un Mizling de tierra que no lo tengo, por ejemplo, al principio. Pues empezar solo con el de fuego, en este caso de aquí, la cría de Emberling. O puedes empezar con la cría de Emberling o la cría de Aisling, que es un Mizling de agua, de hielo en este caso. Bueno. Pero en este caso, como ya digo que no quiero enrollarme mucho, no voy a hacer el tema de poder entrenar al Mizling rival. De manera que empezaríamos, escogeríamos una de estas cartas. Como no tenemos ahora mismo puntos, no podemos hacer ninguna acción de estas de aquí. Evidentemente, coger estas de aquí nos van a dar más, pero no sabemos lo que hacer. Por ejemplo, esta carta de aquí, sinergia dice activa. Activa significa que podemos activar cualquier otra carta, pero no vamos a ganar los puntos de energía.
pero nos va a dar estos puntos de aquí y podríamos utilizar a lo mejor esta de aquí. Bueno, supongamos que cogemos esta, la descarto, esto me daría 2 puntos de, los voy a poner aquí, 2 puntos de energía y realizo la acción, en este caso se activa y voy a activar esta de aquí. Activar esta de aquí me dice que gano uno más, y esta también se descartaría. Ojo, esta que vemos aquí, por ejemplo, veis que tiene aquí una especie de habilidad metida en una caja, eso significa que queda activada siempre y cuando sea la primera carta que esté en el descarte, aquí en el descarte, de manera que esa va ahí. Ahora podemos usar los puntos de aquí. Estos puntos, los puntos de energía los podemos usar siempre antes y después de hacer nuestra acción, que es la carta. Pero lo que no podemos hacer es repetir la misma acción. Es decir, si nos movemos antes, no podemos movernos después. De manera que, por ejemplo, ahora podemos decir, bueno, pues tenemos 3 puntos, pues con 3 puntos, por ejemplo, lo que voy a hacer es... Bueno, pues no hago nada, lo ahorro. Digamos, no he hecho nada. Ha sido un turno de conseguir puntos de energía y prepararnos. Esta carta se movería hacia aquí y robaríamos 2 más. Y ahora actuaría el Misling contrario. ¿Qué haría? Esto de aquí. Es un cuadrado. Nos iríamos esta carta de aquí y vemos que dice el cuadrado. Dice, pon un terremoto, que es una ficha verde, en alcance 2, ataca y carga. ¿Qué significa eso? Que ponemos una ficha alcance 2, una ficha verde. Una ficha esta, este es un Misling que va a poner fichas de terremoto y las fichas de terremoto van a causar daño y también le van a dar protección. Alcance 2, lo voy a poner a 2 de distancia. Lo puedo poner incluso en la casilla donde estamos nosotros, de manera que lo pondría ahí. Siempre tenemos que tomar nosotros las decisiones y podemos tomar las que queramos. Pero hay unas reglas, digamos, tienes que ponerlo lo más cerca posible o lo más lejos posible, según te indique, moverse de una forma u otra, pero cuando puedes elegir de un lado a otro, si tuviéramos que movernos a uno, podemos elegir hacerlo aquí o aquí. Y a veces nos puede interesar que se mueva aquí a este símbolo y a veces que no se mueva el símbolo. Es una decisión que podemos tomar. Vale, pues estamos resolviendo, dice el cuadrado, dice. El cuadrado dice, pon un terremoto alcance 2, ya lo hemos puesto, y después pone ataca y carga. Atacaríamos, pero solo ataca adyacente, no puede atacar, pero cargaría. Cargaría significa que mueve su movimiento hacia nosotros. Se movería, por ejemplo, aquí. Mueve uno, se mueve aquí. Y con eso acabaría el turno. Esta carta se pone aquí, y ya vemos qué es lo que va a hacer el turno siguiente, el triángulo. Podríamos ver aquí qué es lo que va a hacer el turno siguiente. Va a cargar, atacar y poner otro terremoto. Vale, pues esto lo tenemos en cuenta para el turno nuestro. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pues jugar nosotros. Vale, está adyacente y luego ya le podemos atacar. ¿Tenemos alguna carta que nos permita atacar? Tenemos esta de aquí, paliza, que nos permite atacar. Venga, pues vamos a usarla. Cogemos esta carta de aquí, la usamos y hacemos un ataque. El ataque significa que le infligimos tanto daño como nuestro valor de ataque. En este caso son 4. Hacemos 4, vemos si tiene armadura. En este caso el Colomo no tiene armadura. Hacemos 4 daños. Cogemos 4 de estas pequeñísimas fichitas de daño y se los ponemos aquí al Golomo. 4. Y cogemos los 3 puntos de energía también, que no se nos olvide. Y ahora podemos hacer alguna de estas acciones. ¿Qué es lo que va a hacer? Él va a cargar y atacar. Pero él cuando carga solo mueve un espacio y nosotros nos vamos a mover 2 espacios. De manera que gastando 1 de energía podemos movernos 2. Y hacer 1 y 2 y salirnos de su rango de ataque, por ejemplo. Podemos gastar más fichas, podríamos jugar una para prepararnos, descartar una carta y subir otra, pero en este caso no. Nos viene bien ahorrarnos para poder utilizar la habilidad de la Nova, que inflige 6 daños a distancia 3, y es un ataque bastante potente. Vale, pues acabaría nosotros y jugaría él. Usaría esta carta aquí. Esta de aquí se daría la vuelta y se movería aquí. Y esta otra se activaría y la pondríamos aquí. Seguiríamos lo que dice. Carga hacia nosotros, pues cargaría por ejemplo aquí. Ataca, no nos ataca porque no está a distancia. Y pone un terremoto en alcance 1. Pondría una ficha alcance 1. Alcance 1 de él. Es decir, podría poner una. ¿Dónde? Pues por ejemplo la puede poner aquí. Y eso es lo que habría hecho de momento. Nos tocaría a nosotros otra vez. Pero esto, como veis, cuando esta carta llegue aquí se va a activar la habilidad especial. Y esto va a ser malo para nosotros. Y probablemente ahí los terremotos van a entrar en juego. Ahora lo vamos a ver. Jugaríamos nosotros. Estas cartas se habrían movido hacia acá. Y habríamos sacado una más. Como veis aquí, estas cartas son propias de la criada en Berlín. Estas son cartas iniciales. Esa S de ahí significa que son start. Cartas de inicio. Y tenemos pues diferentes cosas. Por ejemplo, ahora mismo no podemos atacarle. Tenemos alguna carta de ataque. Tenemos esta que inflige 2 daños a alcance 2. Podríamos atacarle con esta carta, con el tiro primigenio. Esta carta hace daño a distancia.
En los escudos, como hemos visto antes, puede ser escudo a combate cuerpo a cuerpo o a distancia, o mágico, vamos a decirlo así, o ataque mágico. Este es daño mágico, en este caso el Golomo no tiene ninguna de las dos defensas, con lo cual cogemos esta carta, la usamos, conseguimos 2 de energía y le hacemos 2 daños. Tenemos 4, cambiamos estas 3 fichas por una ficha, uno de 5 y ya le hemos hecho, ya tiene 6 daños encima. Y podríamos usar estos, tenemos 7. Nos falta 1 para esto de aquí, así que vamos a esperarnos. No nos hemos movido, nos quedamos ahí. Esta carta se desliza y sacamos una más. Y ahora actuaría él, que tiene un triángulo. Pero lo primero que pasa es que esta viene aquí. Esta se viene aquí, se da la vuelta y se viene aquí. Y esta se pone aquí. Primero se activa esta, pero luego se va a activar la habilidad especial. Se activa esta, que le hace carga y ataca. Él carga aquí, no nos hemos dado cuenta que se iba a acercar, pero bueno, y ataca. Ataca y nos causa ¿cuántos daños? Pues lo que pone aquí, 2 daños. Nosotros no tenemos armadura, así que nos hace 2 daños. Y luego pone un terremoto alcance 1. Y pone un terremoto alcance 1, por ejemplo aquí. Y ahora se activa la habilidad especial, porque esta carta ha entrado aquí donde hemos marcado el sitio de la habilidad especial. ¿Y qué es lo que dice el especial? Dice, cada oponente sufre 3 daños por cada terremoto que esté alcance 2 de ese oponente. En este caso tenemos 1, 2 y 3. Nos va a causar 9 daños, ni más ni menos. 3 por cada uno. Con lo cual ya os he dicho, los terremotos es muy malo. Esto, si estuviéramos jugando, teníamos que haberlo tenido en cuenta para habernos alejado. Podríamos haber gastado un punto y de aquí habernos movido hasta aquí y haber estado tan solo al alcance de 1. Pero bueno, no lo hemos hecho. Esto significa que nos causa 9 daños. Quitamos una ficha de 1 y ponemos una de 10. Y al hacer esto, todas estas cartas se quitarían. Se quitarían y se irían aquí. De manera que para activarse este de aquí, se va a activar cada 3 turnos, se va a activar la habilidad especial que como veis es bastante potente. Y además el Golomo va a ir sembrando de estas fichas el tablero. Con lo cual, pues ya tenemos ahí un problema, tenemos que tener en cuenta. Le hemos hecho 6, aguanta 24, o le metemos torta más rápido o la cosa está complicada. Pero bueno, hay formas de hacerlo. De entrada ahora que con esto le podremos meter 6, podemos hacer más cosas. Bueno, lo voy a dejar aquí simplemente para que veáis un poco cómo funciona. Tiene su gracia y es divertido el construir el mazo y luego gestionar lo que te va saliendo con las habilidades que tienes, con qué tipo de enemigo te estás enfrentando. Todo esto es entretenido y es divertido y es unas partes que hacen que el juego sea entretenido y que tenga un cierto nivel de complejidad que hace que se disfrute. Bueno, ahora hablamos más cosas del juego. Bueno, habéis visto que realmente Dragon Eclipse no es un juego complejo. Sí que tiene bastantes cositas y además está muy bien producido, con muchas cosas, muchas cartas, con muchos dibujos muy chulos, las figuras de plástico. Y la verdad es que a mí estoy jugando a la campaña, no la he terminado todavía de jugar. Y me está resultando muy entretenido, me está resultando agradable de jugar. Un juego que no lo he dicho, es un juego pensado para un jugador, juego solitario. Aunque hay la posibilidad de jugar 2 jugadores, llevando, digamos, en conjunto los 2 Mislings. Normalmente cuando juega un solo jugador llevas 2 Mislings, pero jugando con otro jugador pues puedes llevar un Misling cada uno. Y también se pueden jugar enfrentamientos de un jugador contra otro en peleas de Mislings. Tiene varias formas de juego. Tiene la forma de juego que es la que habéis estado viendo, que es un poco la forma de juego de aventura, pero hay otra forma de juego que son, digamos, combates directos un jugador contra otro, e incluso tiene una especie de juego roguelike en el cual, digamos, vas avanzando, pero si no consigues llegar digamos, al enemigo final, hay como 3 niveles, si no consigues llegar al enemigo final tienes que ir a empezar de nuevo. No he probado esta fórmula, no la he probado todavía, pero bueno, parece interesante, quizás en un futuro lo haga. Pero bueno, quiero decir que hay muchas opciones diversas para diferentes públicos, diferentes personas que pueden estar interesados en uno u otro tipo de juego. ¡Ay! Estoy con estos. Yo creo que es un juego que es... si lo vas a jugar solo, es un juego que es recomendable, merece la pena. Tienes que dejarte un poco... Sobre todo los que sois los seguidores míos habituales de mi canal, que yo suelo hablar de juegos más sesudos, más complejos, más históricos. Y pues nos vamos al lado opuesto, es un juego completamente de fantasía, no muy complejo, no muy sesudo y además con una ambientación juvenil, con lo cual a veces pues ya
A la gente que ya tenemos una cierta edad, yo he cumplido este verano 59 años y ya, desde luego soy muchas cosas, pero no un chaval. Pero bueno, me sigue gustando esto, igual que me siguen gustando dibujos animados de algunas cosas que veo y tal. La edad muchas veces no deja de ser un estado mental. Es verdad, físico, porque te vas deteriorando, te vas envejeciendo y estás peor, y encima te han pasado cosas como me han pasado a mí, pues peor. Pero no debemos dejar que la edad nos evite o nos aleje de poder disfrutar de ciertas cosas. Y yo creo que esta es una de las cosas en las que se pueden disfrutar bien. Si dices, bueno, yo pues voy a ver esta historia de qué va, me dejo llevar, me paso un buen rato y tampoco le tengo que hacer más pretensiones realmente. Y esto es lo que realmente el juego consigue. No es un juego que tenga muchas pretensiones, es un juego bien construido, que está bien hecho, que tiene una historia que te entretiene y poco más. Pero tampoco le vas a pedir más, o al menos yo no le voy a pedir más. Bueno, como siempre, espero que este vídeo os haya resultado interesante, o al menos os haya resultado un poquito esclarecedor a lo que es este juego. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Wow. Bye.